Un libro, una voz presenta El crucero del Snark, un libro escrito por Jack London. Narrado con la voz de Miguel Ibars. Episodio 3. Capítulo 6. Un deporte de reyes. Esto es lo que es un deporte real para los reyes naturales de la Tierra. En la playa de Waikiki los prados descienden hasta la playa y la hierba crece a una distancia de 15 metros del eterno océano. Los árboles también llegan casi hasta el mar, y uno puede sentarse a su sombra observando cómo las majestuosas olas rompen en la playa y llegan hasta mojarle los pies. A media milla de distancia, en los arrecifes, olas de blancas crestas ascienden del azul turquesa para proyectarse violentamente hacia el cielo y seguir luego hasta la orilla. Llegan una tras otra, con casi una milla de longitud, con crestas humeantes, blancos batallones del infinito ejército del mar. Y uno se sienta a escuchar su perpetuo rugido y observa su infinita secuencia, y se siente pequeño y frágil ante esta tremenda fuerza que se expresa con espuma y ruido. Es más, uno se siente microscópicamente diminuto, y la idea de enfrentarse a semejante mar le hace sentir una cierta aprehensión, algo así como miedo. Tengamos en cuenta que estos monstruos de inmensas bocas miden una milla de longitud, pesan miles de toneladas y avanzan contra la orilla a una velocidad superior a la de un hombre corriendo. ¿Qué probabilidades hay de vencer? Según el veredicto de un ego menguante, ninguna. Y uno permanece sentado y mira, y escucha, y piensa que el césped y la sombra son un lugar fantástico. Y, de repente, allí lejos, donde una gran ola se eleva hacia el cielo entre masas de espuma blanca, en lo más alto de ella, como encaramada precariamente en su cresta, aparece la oscura cabeza de un hombre. Súbitamente se levanta entre la espuma. Sus hombros, el pecho, las rodillas, las piernas, todo aparece en el campo de visión. Donde hace un momento no había más que la fuerza tempestuosa de las aguas, ahora hay un hombre erecto, completamente levantado. No se debate furiosamente contra los elementos, no está siendo sepultado ni triturado por las aguas, sino que se mantiene por encima de todo, calmado y soberbio, en lo alto de la cima, con los pies hundidos en la espuma, los rociones golpeándole en las rodillas y el resto de su cuerpo al aire libre, recibiendo la bendición del sol, y está volando por los aires. Vuela hacia adelante, vuela tan rápido como la ola sobre la que cabalga. Es un mercurio bronceado. Sus tobillos tienen alas, y en él está toda la gracia del mar. En realidad, desde fuera del mar se ha montado en el lomo del mar, y está cabalgando un mar que ruge y salta sin poder sacárselo de encima. Pero él no efectúa movimientos bruscos ni violentos. Parece impasible, inmóvil como una estatua esculpida repentinamente de forma milagrosa desde las profundidades oceánicas de las que procede. Y sobre la ola vuela con sus tobillos alados directo hacia la orilla. Se produce una salvaje masa de espuma y estalla un largo trueno en el momento en que la ola choca contra la playa y llega hasta tus pies. Y allí, a pocos metros de distancia, llega a tierra un canaco con el cuerpo tostado en oro y bronce por el sol de los trópicos. Hace unos minutos era un puntito a un cuarto de milla de distancia. Ha domado a la rompiente y ha cabalgado sobre ella, y demuestra el orgullo por su proeza en la forma en que mueve su cuerpo y mira condescendientemente hacia el lugar en que te encuentras descansando a la sombra. Es un canaco, y aún más, es un hombre, un miembro de la especie superior que ha logrado dominar la materia y las bestias para reinar sobre la creación. Y uno se sienta a pensar en el último enfrentamiento de Tristán con el mar en aquella mañana fatal. Y uno piensa luego en el hecho de que este canaco ha hecho aquello que Tristán nunca hizo, y que disfruta del mar como Tristán jamás llegó a disfrutar. Y uno sigue pensando,
Todo esto es estupendo, estar aquí en la playa, sentado a la sombra. Pero eres un hombre, un miembro de la especie soberana, y lo que este canaco ha hecho, también puedes hacerlo tú. Hazlo. Despréndete de las ropas que te sean un estorbo en este clima cálido. Lánzate y lucha contra el mar. Haz volar tus pies con la pericia y la fuerza que hay en ti. Desafía las rompientes, domínalas y cabalga sobre ellas como lo haría un rey. Y así es como decidí que probaría el surf. Y ahora que ya lo he practicado, estoy más convencido que nunca de que se trata de un deporte para reyes. Pero antes déjeme que explique un poco su física. Una ola es una ondulación. El agua que forma el cuerpo de la ola no se mueve. Si lo hiciese, cuando tiramos una piedra a un estanque y las ondas se expanden hacia los bordes formando círculos cada vez mayores, en el centro se iría formando un agujero cada vez mayor. No, el agua que forma parte del cuerpo de la ola es estacionaria. Por lo tanto, si observa una determinada porción del océano, verá cómo la misma agua sube y baja miles de veces por la agitación que le transfieren las sucesivas olas. Ahora imagínese que esta ondulación avanza hacia la orilla. A medida que el fondo va ascendiendo, la parte inferior de la ola es la primera en rozar tierra y se frena. Pero el agua es un fluido y la parte superior no roza contra nada, por lo que seguirá avanzando y comunicando su agitación. Y cuando la parte superior sigue avanzando mientras que la inferior empieza a retrasarse, sucede algo. El fondo de la ola sale de debajo y la parte superior cae hacia adelante y hacia abajo formando crestas y rugiendo. Todas estas rompientes se generan cuando la parte inferior de la ola roza contra el fondo. Pero la transformación de suave ondulación a rompiente solo es violenta si el fondo asciende de forma brusca. Si el fondo asciende uniformemente desde 1/4 de milla hasta 1 milla, entonces esta será la distancia que ocupará la transformación. Así es el fondo que se encuentra ante la playa de Waikiki, y esto hace que se produzcan unas olas ideales para cabalgar sobre ellas. Uno se monta sobre el dorso de una rompiente justo cuando empieza a romper y continúa sobre ella mientras sigue rompiendo durante todo el recorrido hasta la orilla. Veamos ahora algo acerca de la física del surf. Súbase en una tabla plana de unos 2 metros de longitud por 70 centímetros de anchura y con una forma ligeramente ovalada. Échese sobre ella como un niño en una colchoneta y reme con las manos hasta llegar a aguas más profundas, que es donde las olas empiezan a formar su cresta. Quédese allí y permanezca tranquilamente echado sobre su tabla. Una ola detrás de otra irá rompiendo delante, detrás, por encima y por debajo de usted, y avanzarán hacia la orilla dejándole atrás. Cuando una ola forma la cresta se vuelve más vertical. Imagínese a usted mismo en su tabla situado en la cara de esta empinada ladera. Si la ola estuviese quieta, usted se deslizaría hacia abajo igual que un niño con un trineo en una colina nevada. Pero, dirá usted, la ola no está quieta. Muy cierto. Pero el agua que forma parte de la ola sí que está quieta, y ese es el secreto del asunto. Si usted empieza a deslizarse por la ola, nunca llegará a su seno. No se ría. Puede que la ola no tenga una altura de más de 2 metros, pero podrá descender por ella durante 1/4 de milla o media milla sin llegar a su punto inferior. Esto se debe a que, dado que la ola es solamente una ondulación y dado que el agua que forma parte de la ola cambia a cada instante, entra agua nueva en ella con la misma velocidad con que se desplaza la ola. Usted se desliza por esta agua nueva, pero permaneciendo en la misma posición con respecto a la ola, deslizándose de nuevo por el agua que va entrando para pasar a formar parte de ella. Usted se deslizará a la misma velocidad con que avance la ola. Si la ola avanza a 15 millas por hora, usted se deslizará a 15 millas por hora. Entre usted y la playa hay 1/4 de milla de agua. A medida que la ola avanza, el agua es forzada a entrar en ella. La fuerza de la gravedad se encarga del resto y allá vamos, deslizándonos a lo largo de toda la ola. Si cuando esté deslizándose por una ola sigue recordando este principio de que el agua se mueve con usted, estire los brazos e intente remar con ellos. Notará que si quiere conseguir algo de impulso tendrá que moverlos con gran rapidez, pues el agua penetra hacia adelante con la misma velocidad a la que avanza su tabla.
Pasemos ahora a otra fase de la física del surf. Todas las reglas tienen sus excepciones. Es cierto que el agua que forma parte de la ola no avanza, pero existe un efecto que conocemos como resaca. El agua del extremo superior de la cresta de la ola sí que avanza, como podrá comprobar inmediatamente si queda atrapado por ella o si le cae encima y lo deja pataleando y hundiéndose durante medio minuto. El agua de la parte superior de la ola se apoya en la de la parte inferior, pero cuando la profundidad disminuye, la parte inferior roza contra el fondo y frena mientras que la parte superior sigue avanzando. Pero ya no tiene nada que la sustente. Donde antes había una base de agua, ahora hay aire, y aquí entra en escena la fuerza de la gravedad haciendo que se desplome para ser de nuevo embestida por la parte inferior que la proyectará hacia adelante. Y es por este motivo que practicar el deporte del surf es algo más que deslizarse plácidamente por una colina de agua. En realidad, es como sentirse atrapado por la mano de un titán que lo lanza a uno hacia la orilla. Abandoné el frescor de la sombra, me puse el traje de baño y me fui en busca de una tabla de surf. Era una tabla demasiado pequeña, pero yo no lo sabía y nadie me advirtió. Me uní a un grupo de jóvenes canacos que estaban en aguas poco profundas, donde las rompientes ya llegan debilitadas y con poca altura, un juego de párvulos. Yo observaba a aquellos niños canacos. Cuando se acercaba algo que parecía una rompiente, los chavales se echaban con el vientre contra la plancha, se impulsaban como locos con los pies y cabalgaban sobre la rompiente hasta la playa. Yo intentaba imitarlos. Me había fijado en lo que hacían, intentaba hacer lo mismo que ellos y fracasaba repetidamente. La rompiente siempre pasaba de largo y yo no iba sobre ella. Volví a probarlo una y otra vez, pataleaba con el doble de fuerza que ellos y seguía sin conseguirlo. Debieron de pasar más de media docena de olas. Todos nos montábamos en nuestras tablas ante la rompiente. Nuestros pies agitaban las aguas como las ruedas de paletas de un vapor fluvial, y de nuevo todos partían con la ola mientras yo me quedaba atrás sumido en mi desgracia. Lo estuve intentando durante una hora y no conseguí convencer a ninguna ola para que me llevase hasta la orilla. Y entonces llegó un amigo, Alexander Hume Ford, que es un trotamundos profesional y siempre en busca de nuevas emociones, y las había encontrado en Waikiki. Iba hacia Australia, pero decidió detenerse aquí durante una semana para ver si el surf era algo capaz de apasionarle, y había quedado totalmente prendado de este deporte. Lo había estado practicando a diario durante un mes, y no se apreciaban síntomas de que fuese a perder el entusiasmo. Hablaba del tema con autoridad. «Deja esa tabla», me dijo. «Tírala de una vez. Fíjate sobre lo que estás intentando deslizarte. Si la parte delantera de la tabla apunta hacia abajo, no conseguirás nada. Toma, prueba la mía. Esta es para la talla de un hombre adulto». Yo siempre me muestro respetuoso cuando me encuentro ante alguien que sabe más que yo. Y Ford sabía. Me mostró la forma correcta de montar en su tabla. Luego esperó a que llegase una buena hora. Me hizo una señal en el momento preciso y me impulsó. ¡Ah! ¡Qué delicia sentir cómo la ola me levanta y me hace volar con ella! Me deslicé unos 150 metros y fui a parar suavemente a la arena de la playa. A partir de ese momento ya estaba perdido. Regresé con la tabla hasta donde se había quedado Ford. Se trataba de una tabla grande, con un grosor de varios centímetros y un peso de unos 35 kilos. Me enseñó muchísimo. A él no le había enseñado a nadie, y todo lo que sabía lo había ido aprendiendo laboriosamente a lo largo de un mes. Pero a mí me lo explicó en media hora. Yo realmente aprendí de él, y al cabo de media hora ya era capaz de arrancar por mí mismo y de cabalgar las olas. Lo hice una vez tras otra, y Ford me animaba y me felicitaba. Por ejemplo, me enseñó a ir con la tabla hasta una cierta distancia, pero no más allá. Pero una vez debí de ir demasiado lejos, pues llegué a tierra a toda velocidad y esa miserable tabla clavó su proa en el fondo, frenó en seco y me hizo salir catapultado, enfriando bastante nuestras relaciones. Salí por el aire como un monigote para luego ser sepultado ignominiosamente por la rompiente que me caía encima. Y me di cuenta de que si no hubiese sido por Ford, quizá no lo hubiese contado. «Este es uno de los riesgos de este deporte», me dijo Ford,
Quizá llegue a sucederle antes de que abandone Waikiki, y entonces estoy seguro de que su ansia de nuevas sensaciones quedará saciada durante una buena temporada. A fin de cuentas, estoy absolutamente convencido de que el homicidio es mucho más grave que el suicidio, especialmente si se trata de una mujer. Ford impidió que me convirtiese en un homicida. Imagínate que tus piernas son el timón, me decía. Manténlas juntas y controla el rumbo con ellas. Pocos minutos después me encontraba deslizándome por una ola. Ya me estaba aproximando a la playa cuando vi que delante de mí había una mujer que permanecía inmóvil y con el agua hasta el pecho. ¿Cómo iba a frenar la ola sobre la que estaba cabalgando? La tabla pesaba 35 kilos y yo otros 75. Y todo ese peso iba lanzado a una velocidad de unas 15 millas por hora. La tabla y yo éramos como un proyectil. Dejo que sean los aficionados a la física los que calculen la fuerza del impacto que podría haberse producido contra aquella pobre y frágil mujer. Y de repente recordé las instrucciones de mi ángel de la guarda, Ford. «Guía la tabla con las piernas». Fue lo que resonó en mi cerebro. La controlé con las piernas, la hice desviar bruscamente de su rumbo empleando toda mi fuerza y todas mis piernas. La tabla viró hacia la cresta y de repente sucedieron muchas cosas a la vez. La ola me dio un bofetón, un golpe blando como los que suelen dar las olas, pero con la suficiente energía como para hacerme salir despedido de la tabla y atravesar el agua hasta estrellarme contra el fondo en violenta colisión. A continuación vino un tremendo revolcón. Logré sacar la cabeza para respirar y finalmente me puse en pie. Me encontré justo delante de aquella mujer y me sentía como un héroe. Había salvado su vida. Y ella se rió de mí. No estaba histérica, ni siquiera había llegado a darse cuenta del peligro. De todos modos, me dije a mí mismo, no había sido yo quien la había salvado, sino Ford, y yo no tenía por qué sentirme tan heroico. Por otra parte, eso de gobernar el rumbo con las piernas era algo fantástico. Con algunos minutos más de práctica ya era capaz de esquivar a varios bañistas, permaneciendo en lo alto de la ola en vez de recorrerla por debajo. «Mañana», me dijo Ford, «te llevaré a aguas azules». Miré hacia el lugar que me señalaba y vi unas grandes rompientes de blancos penachos que hacían que las olas que había estado cabalgando hasta ahora pareciesen un juego infantil. No sé qué es lo que habría dicho si no hubiese estado tan absolutamente convencido de pertenecer a la especie reina de la creación, por lo que únicamente le contesté, «De acuerdo, mañana iremos por ellas». Las aguas de la playa de Waikiki son exactamente iguales que las que bañan las costas de todas las islas Hawái y, especialmente desde el punto de vista de los bañistas, son unas aguas estupendas. Son refrescantes, pero lo suficientemente cálidas como para que un nadador pueda permanecer en ellas durante todo el día sin llegar a sentir frío. Bajo el sol o bajo las estrellas, a mediodía o a medianoche, en pleno verano o en pleno invierno, no importa cuándo, están siempre a la misma temperatura, ni muy caliente ni muy fría, en un punto ideal. Son unas aguas maravillosas, saladas como el mismo océano, puras y cristalinas. Pero el comportamiento de estas aguas ya no es tan fantástico, especialmente si tenemos en cuenta que los canacos son una de las razas más expertas en el arte de nadar. Visto el panorama, a la mañana siguiente, cuando Ford apareció, yo estaba dispuesto a entrar en el agua para un baño de duración ilimitada. Montados en nuestras tablas, o, mejor dicho, echados ventralmente sobre ellas, remamos a través del parvulario en el que chapoteaban los niños canacos. No tardamos en llegar a aguas más profundas y en las que rugían grandes rompientes. El solo hecho de luchar contra ellas, encararlas y seguir avanzando mar adentro ya era todo un deporte. Había que aguzar el ingenio, pues era una batalla en la que se recibían fuertes golpes y en la que había que responder con astucia, un enfrentamiento entre la fuerza bruta y la inteligencia. No tardé en aprender algo nuevo. Cuando la cresta de una ola se curvaba sobre mi cabeza, por un breve instante podía ver la luz del sol a través de su cuerpo esmeralda. En ese momento debía bajar la cabeza y agarrarme a la tabla con todas mis fuerzas. Entonces recibiría su impulso y me lanzaría con ella hasta la playa. En realidad, lo que sucedía era que la tabla y yo pasábamos a través de la cresta de la ola y emergíamos por detrás. No recomiendo esta práctica a ninguna persona delicada o que haya sufrido alguna lesión. Hay que soportar mucho peso y el impacto del agua es como el de un chorro de arena a presión.
A veces uno pasa a través de media docena de olas una detrás de otra, y es justo entonces cuando se ve capaz de apreciar las virtudes de la tierra firme y descubre un montón de razones para quedarse en la orilla. Allí fuera, entre una sucesión de grandes olas con humeantes crestas, apareció un tercer hombre que se unió a nosotros, un tal Frith. Cuando me frotaba los ojos al emerger de una ola para ver el aspecto de la siguiente, lo vi cabalgando sobre ella, de pie sobre la tabla, como si tal cosa, como una joven deidad bronceada por el sol. Nos dejamos llevar por la misma ola por la que él se deslizaba. Ford le llamó. Saltó de la ola, recuperó la tabla, se echó sobre ella, vino hacia nosotros y colaboró con Ford en mi adiestramiento. Una cosa muy importante que aprendí de Fred es la forma de localizar las olas de mayor tamaño. Estas olas excepcionales son realmente feroces y es muy peligroso colocarse en su cresta con la tabla, pero Fred me enseñó que, si veía que una de estas grandes olas se precipitaba hacia mí, lo que tenía que hacer era trasladarme a la parte posterior de la tabla, encogerme y colocar los brazos sobre mi cabeza agarrándome a la tabla. Así, si la ola arrancaba la tabla de mis manos e intentaba golpearme con ella, costumbre bastante habitual en este tipo de olas, siempre habría un cojín de agua de 30 centímetros o más entre mi cabeza y ella. Cuando la ola pasaba, yo me subía en la tabla y remaba con los brazos. Me enteré de que muchos surfistas habían sufrido graves lesiones al golpearse con sus tablas. La forma de surfear que yo aprendí consiste en oponer la mínima resistencia. Encaja el golpe que viene hacia ti. Sumérgete bajo la ola que va a estrellarse contra tu cara. Húndete con los pies por delante bajo esa gran rompiente que amenaza con machacarte y deja que te pase por encima. Nunca te pongas rígido. Relájate. Cede ante las olas que te golpean con violencia. Cuando te atrape la resaca y te arrastre mar adentro, no luches contra ella. Si lo haces, correrás el riesgo de ahogarte, pues la ola es infinitamente más fuerte que tú. Déjate llevar, nada a favor de la corriente que se genera y verás cómo la presión disminuye. Nadando con ella no te atrapará en su seno y podrás salir hacia arriba. No te costará alcanzar la superficie. El que quiera aprender a hacer surf deberá ser un buen nadador y tendrá que estar acostumbrado a sumergirse. Por lo demás, solamente hace falta tener sentido común y algo de fuerza. La potencia de una ola grande es algo inimaginable. A veces se producen revolcones en los que el surfista y su tabla aparecen separados por varios centenares de metros. El surfista debe saber cuidarse. Por muchos surfistas que estén con él, no puede depender de los demás para nada. La sensación de seguridad que sentía estando en compañía de Ford y Fred me hacía olvidar que era mi primera incursión en aguas profundas y mi primer contacto con olas tan grandes. Sin embargo, lo recordé, y bastante rápidamente, cuando apareció una gran ola y los dos hombres se fueron hacia la playa montados sobre ella. Yo podría haberme ahogado de un montón de formas distintas antes de que hubiesen podido volver para ayudarme. Uno se desliza cuesta abajo por la ola montado en su tabla, pero hay que saber iniciar este deslizamiento. El surfista y su tabla deben adquirir un buen impulso hacia la orilla antes de que la ola los alcance y cargue con ellos. Cuando ves venir la ola sobre la que quieres montarte, tienes que darle la espalda y remar con todas tus fuerzas en dirección a la playa. Si la tabla adquiere suficiente velocidad, la ola la acelerará y empezarás a deslizarte sobre ella a lo largo de un cuarto de milla. Nunca olvidaré la primera gran ola que cabalgué en aguas profundas. La vi venir, me di la vuelta y empecé a remar con todas mis fuerzas. Cada vez iba más deprisa, hasta el punto que parecía que los brazos se me iban a salir de su sitio. No sé qué es lo que sucedía detrás de mí. Uno no puede mirar hacia atrás y remar moviendo los brazos como molinos de viento. Oí cómo la cresta de la ola resoplaba sobre mí y de repente mi tabla se izó y arrancó hacia adelante con gran fuerza. Apenas recuerdo lo que sucedió durante el primer medio minuto. A pesar de que mantuve los ojos abiertos, no pude ver nada pues estaba sepultado entre la blanca espuma de la cresta. Pero no me preocupaba. Estaba en pleno éxtasis de felicidad por haber logrado atrapar a la ola. Sin embargo, al cabo de medio minuto empecé a ver cosas y a respirar. Vi que 1 metro de la parte delantera de la tabla estaba fuera del agua, por lo que me coloqué más hacia adelante y la hice bajar. Entonces me eché sobre ella y permanecí inmóvil entre la salvaje furia de la ola,
viendo cómo la playa y los bañistas aumentaban de tamaño con celeridad. No llegué a recorrer un cuarto de milla con esa ola, pues para evitar que la tabla se hundiese, coloqué mi peso más hacia atrás, demasiado hacia atrás, y me caí por la parte posterior de la ola. Era mi segundo día practicando el surf y me sentía muy orgulloso de mí mismo. Estuve en el agua durante horas y horas, y al acabar me fui con la intención de que al día siguiente conseguiría ponerme de pie sobre la tabla. Pero eso aún iba a tardar en llegar. Al día siguiente estaba en la cama. No estaba enfermo, pero me sentía muy desgraciado y estaba en la cama. Al describir las fantásticas aguas de Hawái, olvidé describir el fantástico sol de Hawái. Es un sol tropical y, especialmente en la primera quincena de junio, es casi vertical. Por lo tanto, es un sol muy fuerte y peligroso. Por primera vez en mi vida me quemé sin darme cuenta. Mis brazos, mis hombros y mi espalda ya habían sufrido algunas quemaduras en el pasado y estaban curtidos, pero no así mis piernas. Y durante horas había estado exponiendo la tierna piel de mis muslos y mis pantorrillas en ángulo recto a ese sol hawaiano que caía casi vertical. No descubrí sus efectos hasta que llegué a la orilla. Al principio, la quemadura solamente produce calor, pero luego este se vuelve muy intenso y empiezan a aparecer ampollas. Además, la piel de las articulaciones pierde su elasticidad y no se doblan. Por eso, el día siguiente lo pasé en cama. No podía caminar, y por eso hoy estoy escribiendo estas líneas acostado en la cama. Me va mejor hacerlo así, pero mañana pienso volver a esas aguas maravillosas y conseguiré erguirme sobre la tabla igual que hacen Ford o Fritz. Y si no lo consigo mañana, lo conseguiré al día siguiente, o el otro. Hay algo que tengo muy claro. El Snark no zarpará de Honolulu hasta que yo pueda volar sobre las aguas y transformarme en un quemado y medio despellejado mercurio. Capítulo 7. Los leprosos de Molokai. Cuando el Snark navegaba a barlovento de la costa de Molokai camino de Honolulu, miré la carta. Señalé una pequeña península flanqueada por un inmenso acantilado con alturas de 700 a 1300 metros y dije: la boca del infierno, el lugar más horrible del mundo. En ese momento me habría sorprendido muchísimo verme, al cabo de un mes, en el lugar más horrible del mundo y pasando unos desgraciados buenos momentos en compañía de 800 leprosos que, por lo visto, también lo estaban pasando bastante bien. Ellos no se sentían nada desgraciados pasándolo bien, pero yo sí, pues me sentía a gusto pasándolo bien entre tanta desgracia y tanta miseria. Este era mi estado de ánimo. Y mi única excusa es que yo no podía hacer nada para mejorar la situación. Por ejemplo, en la tarde del 4 de julio todos los leprosos se habían reunido en la pista de carreras para presenciar las competiciones. Yo me había separado del superintendente y de los médicos para tomar una foto de la llegada de una de las carreras. Era una carrera interesante y había mucha afición. Participaban 3 caballos, uno montado por un chino, otro montado por un hawaiano y otro montado por un chico portugués. Los 3 jinetes eran leprosos, al igual que los jueces y el público. La carrera consistía en dar 2 vueltas a la pista. El chino y el hawaiano salieron a la vez y corrían uno al lado del otro. El chico portugués corría unos 60 metros por detrás de ellos. Mantuvieron las mismas posiciones durante la primera vuelta. A mitad de la segunda y última vuelta, el chino se despegó y empezó a ganarle distancia al hawaiano. Al mismo tiempo, el chico portugués empezó a recuperar terreno. Pero parecía no tener nada que hacer. Los aficionados estaban exaltados. A todos los leprosos les encantaba la carne de caballo. El portugués cada vez estaba más cerca. Yo también empecé a animarme. Ya estaban en la recta final. El portugués pasó al hawaiano. Las herraduras atronaban contra el suelo. Los 3 caballos parecían una masa compacta, los jinetes aceleraban sus monturas y todos los espectadores gritaban y animaban con todas sus fuerzas. Poco a poco el portugués fue ganando terreno, centímetro a centímetro, y acabó ganando al sacarle una cabeza de ventaja al chino. Yo me mezclé entre un grupo de leprosos. Todos gritaban, agitaban sus sombreros y bailaban como amigos. Y así era. Sin darme cuenta, yo mismo estaba agitando mi sombrero a la vez que gritaba: ¡el chico gana! ¡El chico gana! Intenté analizarme. Yo estaba convencido de que estaba siendo testigo de uno de los horrores de Molokai y que en estas circunstancias era una pena para mí que yo fuese tan inconsciente y tan despiadado.
pero me era igual. El siguiente espectáculo era una carrera de burros, y estaba empezando en ese momento. Y la diversión con ella. Ganaría el último burro que cruzase la meta, y lo que complicaba aún más las cosas era que ningún jinete montaba a su propio burro. Cada uno montaba el burro de otro, y el resultado era que cada hombre se esforzaba intentando que el burro que él montaba ganase a su propio burro montado por otro jinete. Naturalmente, los únicos que habían inscrito a sus burros en la carrera eran aquellos que poseían animales excepcionalmente lentos o tozudos. Un burro había sido adiestrado para que encogiese sus patas y se acostase en el suelo cada vez que el jinete le golpease los flancos con las espuelas. Había asnos que intentaban dar la vuelta y regresar, mientras que otros se desviaban hacia los bordes de la pista para asomar la cabeza por la valla y pararse. Todos hacían el vago. A mitad de la pista, uno de los burros le plantó cara a su jinete y se produjo un enfrentamiento. Cuando el resto de animales ya habían llegado a la meta, aquel y su jinete aún seguían peleándose. El burro ganó la carrera, pero su jinete tuvo que pasar la línea de meta a pie. Y todo esto ante casi 1 millar de leprosos que se partían de risa. Cualquiera que estuviese en mi lugar se habría sumado a su diversión. Todo esto no es más que un preámbulo para demostrar que los horrores de Molokai, tal como habían sido descritos en el pasado, ya no existen. Esta colonia ha sido citada en repetidas ocasiones por reporteros sensacionalistas, por regla general sensacionalistas que nunca han llegado a visitarla. Naturalmente, la lepra es la lepra y se trata de una enfermedad terrible, pero acerca de Molokai se han escrito cosas tan espantosas que ni los leprosos ni los que les dedican sus vidas han recibido nunca un trato justo. Veamos un ejemplo. El redactor de un periódico que, naturalmente, no había estado jamás en esta colonia, describía con todo detalle al superintendente McBake dormitando en una choza de paja mientras unos leprosos moribundos lo acosaban por la noche de rodillas pidiéndole comida. Esta horripilante historia fue reproducida en los periódicos de todo Estados Unidos y provocó un gran rechazo y una indignación generalizada. Pues bien, yo conviví con los leprosos y dormí con ellos durante 5 días en la choza del señor McBake, que, dicho sea de paso, es una confortable casa de madera, ya no hay ni una choza de paja en toda la leprosería. Y oí a los leprosos proferir lamentos por la comida, pero se trataba de unos lamentos especialmente armoniosos y rítmicos, y venían acompañados por música de instrumentos de cuerda tales como violines, guitarras, ukeleles y banjos. Además, había varios tipos de lamentos. La banda de instrumentos de viento se lamentaba. Había lamentos de 2 coros y, por último, los de un excelente quinteto. Así descubrimos la realidad frente a una mentira que jamás debió pasar a letra impresa. Estos lamentos no eran sino las serenatas con que demuestran su alegría cada vez que el señor McBake regresa de un viaje a Honolulu. La lepra no es una enfermedad tan contagiosa como se cree. Yo visité la leprosería durante 1 semana y me llevé a mi mujer conmigo, cosas que no habría hecho jamás en el caso de que hubiese tenido el más mínimo temor a contraer la enfermedad. No llevábamos guantes ni nos apartábamos de los leprosos. Por el contrario, procurábamos mezclarnos siempre con ellos y antes de partir ya conocíamos a muchos por sus nombres y de vista. Parece ser que lo único necesario es mantener unas elementales normas de higiene. Después de haber tratado a los leprosos, aquellos que no están enfermos, como los médicos y el superintendente, lo único que hacen al regresar a sus casas es lavarse la cara y las manos con un jabón antiséptico y cambiarse de ropa. Sin embargo, hay que insistir en que los leprosos no son limpios, y es necesario mantener estrictamente su aislamiento mientras se sepa tan poco acerca de esta enfermedad. Por otra parte, el espanto y el terror con que se trataba a los leprosos en el pasado y el monstruoso tratamiento que recibían era excesivamente cruel y totalmente innecesario. Para intentar corregir algunos de los errores populares acerca de la lepra, quiero relatar algunas de las relaciones entre leprosos y no leprosos que pude observar en Molokai. En la mañana siguiente a nuestra llegada, Charmian y yo asistimos a una sesión de tiro en el Kalaupapa Rifle Club y observamos por primera vez la democracia y solidaridad que aquí se respiran. En el club se estaba iniciando un campeonato cuyo premio era una copa donada por el señor McBake, que también es miembro del club, al igual que el doctor Godfrey y el doctor Holman, el médico residente. Ambos se han traído a sus mujeres a la leprosería. En la cancha de tiro estábamos rodeados por leprosos.
Los leprosos y los no leprosos compartían las armas y todos se rozaban constantemente debido al espacio tan reducido de que disponíamos. La mayoría de los leprosos eran hawaianos. Detrás de mí había un noruego sentado en un banco. Delante tenía a un americano, un veterano de la Guerra de Secesión que había luchado con los confederados. Tenía ya 65 años, pero esto no le impedía obtener una buena puntuación. También estaban disparando algunos policías hawaianos, leprosos y con ropas de color caqui, así como portugueses, chinos y cocuas. Estos últimos no eran leprosos, sino nativos de la isla que trabajaban aquí. Y una tarde en que Charmian y yo trepamos hasta lo más alto del Pali de 700 metros de altura y contemplamos la leprosería desde allí, vimos al superintendente y a los enfermos y no enfermos de todas las nacionalidades jugando un apasionante partido de béisbol. En Europa, durante la Edad Media, los leprosos y su temible y desconocida enfermedad eran tratados de un modo muy distinto. En aquella época se consideraba al leproso como política y legalmente muerto. Lo colocaban en una procesión fúnebre y lo conducían a la iglesia en donde se oficiaba un funeral en su presencia. A continuación se echaba una parada de tierra sobre su cuerpo y se le consideraba ya como muerto, un muerto viviente. Este brutal tratamiento era totalmente innecesario, no obstante se aprendió una cosa. En Europa no había lepra hasta que ésta se introdujo con el regreso de los cruzados. A partir de ese momento empezó a extenderse lentamente hasta llegar a contagiar a un gran número de personas. Obviamente se trataba de una enfermedad que se transmitía por contacto. Dado que esta era su forma de contagio, era evidente que la mejor forma de erradicarla era aislando a los enfermos. Por terrible y monstruoso que fuese el tratamiento que se aplicaba en aquellas épocas, al menos se descubrieron las ventajas del aislamiento. Este fue el inicio de la lucha contra la enfermedad. Por el mismo motivo, la lepra también está experimentando un notable retroceso en las islas Hawái, pero el aislamiento de los leprosos en Molokai no tiene nada que ver con la horrible pesadilla que tanto explotan los artículos de la prensa amarilla. Para empezar, el leproso no es violentamente separado de su familia. Cuando se descubre un posible caso, el enfermo recibe una notificación del Departamento de Sanidad solicitándole que se presente en la delegación de Kalihii, en Honolulu. Le pagan los traslados y todos los demás gastos. Allí se le somete a un análisis bacteriológico realizado por el microbiólogo del Departamento de Sanidad. Si se confirma la presencia del Bacillus leprae, el paciente pasa a ser examinado por 5 médicos del departamento. Si se descubre que es un leproso, se le declara así. El caso es confirmado oficialmente por el Departamento de Sanidad y se ordena su traslado a Molokai. De todos modos, durante la investigación del caso, el paciente tiene derecho a estar representado por un médico de su elección y correr él con los gastos si lo desea. Por lo tanto, al ser declarado como leproso, el paciente no es inmediatamente desterrado a Molokai. Se le da un amplio margen de tiempo, semanas y a veces incluso meses, para que aproveche su estancia en Kalihii para arreglar todos sus asuntos. A su vez, en Molokai puede recibir la visita de sus familiares, representantes de sus negocios, etc., pero a estos no les está permitido dormir ni comer en su casa. Las casas de los visitantes se mantienen desinfectadas para evitar la propagación de la enfermedad. Cuando visité Kalihii en compañía del señor Pinkham, presidente del Departamento de Sanidad, pude hacerme una idea del proceso que se sigue con un presunto enfermo. El paciente era un hawaiano de 70 años que había trabajado durante 35 en una imprenta de Honolulu. El bacteriólogo lo había declarado leproso. El tribunal médico no había podido confirmar el diagnóstico y aquel día iba a Kalihii para someterse a otro examen. Una vez en Molokai, el leproso tiene derecho a solicitar otro examen y constantemente hay pacientes que vuelven a Honolulu para estas pruebas. El vapor que me llevó a Molokai llevaba a bordo a 2 leprosas que regresaban. Se trataba de 2 mujeres jóvenes. Una había ido a Honolulu para vender unas propiedades y la otra había hecho el viaje para visitar a su madre que estaba enferma. Ambas habían permanecido en Kalihii durante un mes. La colonia de Molokai goza de un clima aún más privilegiado que el de Honolulu, pues está situada en la costa de Barlovento de la isla y expuesta a la fresca brisa de los alisios del nordeste. El paisaje es magnífico. Por un lado está el mar azul
y por el otro la increíble pared del Pali, abriéndose por aquí y por allá hacia los preciosos valles de las montañas. Por todas partes abundan verdes praderas en la que pastan cientos de caballos propiedad de los leprosos. Algunos de ellos tiraban de carretas y otros estaban enjaezados con diversos adornos. En el pequeño puerto de Kalaupapa hay varios botes de pesca y una lancha de vapor, todos ellos propiedad privada de los leprosos. Naturalmente, solo pueden navegar hasta una determinada distancia, pero por lo demás no están sujetos a más restricciones. Venden el pescado al Departamento de Sanidad y el dinero que ganan es exclusivamente para ellos. Durante mi estancia hubo una noche en que las capturas ascendieron a 4.000 libras. Y mientras unos pescan, otros se ocupan de sus granjas y cultivos. Aquí están representados todos los oficios. Un leproso, hawaiano de pura cepa, es el jefe de los pintores. Da trabajo a 8 empleados y tiene el encargo de pintar los edificios del Departamento de Sanidad. Es miembro del Kalaupapa Rifle Club, que es donde lo conocí, y he de reconocer que iba mejor vestido que yo. Otro hombre, de posición similar, es el maestro carpintero. Por otra parte, además de la tienda del Departamento de Sanidad, existen pequeños comercios privados en los que aquellos con vocación comercial pueden dar rienda suelta a sus instintos. El subinspector de Sanidad, señor Wayamau, no solo es un hombre amable y con una educación exquisita, sino que es hawaiano y leproso. El señor Bartlett, que es actualmente el encargado de la tienda, es un americano que tenía negocios en Honolulu hasta que fue atacado por la enfermedad. Todo lo que ganan estas personas va directamente a sus bolsillos. Si no trabajan, quedan bajo la custodia de la administración y reciben alimento, alojamiento, ropa y asistencia médica. El Departamento de Sanidad controla la agricultura, la ganadería y la obtención de leche para uso local, proporcionando empleo a diversos niveles para cualquiera que desee trabajar. Sin embargo, nada ni nadie les obliga a hacerlo. Para los más jóvenes, los muy viejos o los desvalidos existen locales de acogida y hospitales. El mayor Lee es un americano que había trabajado durante mucho tiempo como ingeniero naval para la Inter-Island Steamship Company y al que conocí trabajando en su nueva lavandería a vapor. Estaba muy ocupado instalando maquinaria nueva. Le veía con frecuencia y un día me dijo: «Por favor, explica realmente lo que sucede aquí y cómo vivimos. Acaba de una vez con esa leyenda negra de Cámara de los Horrores y demás mentiras. No queremos que nadie tenga una idea equivocada de nosotros. También tenemos nuestros sentimientos. Cuéntale al mundo lo que realmente es esto». Todos y cada uno de los hombres y mujeres que fui conociendo en Molokai me expresaron el mismo sentimiento. Era evidente que estaban muy dolidos por la falsedad y el sensacionalismo con que se los había explotado en el pasado. Dejando aparte el hecho de que están afectados por una enfermedad incurable, los leprosos forman una comunidad feliz, dividida en 2 poblados y numerosas casas esparcidas por los campos y a la orilla del mar, con un total de casi 1.000 almas. Tienen 6 iglesias, una sede del IMCA, Young Men's Christian Association, diversos salones de actos, un kiosco de música, un hipódromo, campos de béisbol, canchas de tiro, un club de atletismo, diversos clubes sociales y 2 bandas de música. «Aquí viven tan felices», me decía el señor Pingham, «que no podrías sacarlos ni a tiros». Más tarde pude comprobarlo por mí mismo. En enero de ese año, 11 de los leprosos, en los cuales la enfermedad, tras haberles causado ciertas lesiones, parecía no mostrar más actividad, fueron devueltos a Honolulu para someterlos a otro examen. No les gustaba nada la idea de ir, y al preguntarles si desearían irse libremente en caso de no detectárseles lepra, todos respondieron lo mismo: «¡De vuelta a Molokai!». En los viejos tiempos, antes del descubrimiento del bacilo de la lepra, algunas personas que habían contraído enfermedades muy distintas eran tomadas por leprosas y se las desterraba a Molokai. Años más tarde quedaron consternadas cuando los bacteriólogos declararon que ni tenían lepra ni la habían tenido nunca. Se negaron a tener que abandonar Molokai y prefirieron quedarse trabajando como ayudantes o enfermeras al servicio del Departamento de Sanidad. El actual carcelero es uno de esos hombres. Una vez declarado no leproso, prefirió aceptar un sueldo, hacerse cargo del calabozo y no tener que irse. El señor McVeigh me relató una curiosa historia acerca de un limpiabotas negro que actualmente vive en Honolulu. Hace mucho tiempo, antes de que se descubriese la prueba bacteriológica, fue enviado a Molokai como leproso. Ascendió a guardián, ganó una cierta independencia y se le acusó de muchos pequeños delitos.
Y de repente, un día, tras haber sido durante años una constante fuente de problemas, le hicieron la prueba bacteriológica y se comprobó que no era leproso. ¡Ajá!, le dijo el señor Mackbey. ¡Te hemos pillado! ¡Te irás en el primer vapor! ¡Buen viaje! Pero el negro no quería irse. Lo primero que hizo fue casarse con una anciana enferma en fase terminal y solicitar que el Departamento de Sanidad le permitiese quedarse para cuidar de su enferma esposa. Explicaba patéticamente que nadie iba a poder cuidar a su pobre mujer mejor que él. Sin embargo, se le vio el plumero y fue deportado en el vapor para dejarlo libre por el mundo. Pero él seguía prefiriendo Molokai. Un día consiguió llegar a la costa de Sotavento de Molokai, descendió de noche el Pali y se coló en la colonia. No tardaron en capturarlo. Fue juzgado y condenado por allanamiento, sentenciado a pagar una pequeña multa y de nuevo deportado con el vapor, con la advertencia de que si volvía a intentarlo, podía ser castigado con una multa de $100 y enviado a la prisión de Honolulu. Y ahora, cada vez que el señor Mackbey va a Honolulu, el limpiabotas le saca lustre a sus zapatos y le dice: «Oiga, jefe, allí perdí un buen hogar». «Sí, señor, perdí un buen hogar». Luego bajaba la voz y le decía en tono confidencial: «Oiga, jefe, ¿no podría regresar? ¿No podría hacer usted algún apañito que me permitiese volver?» Había pasado 9 años en Molokai y vivió mejor allí que el tiempo que había pasado en el exterior, tanto antes como después. Por lo que se refiere al miedo a la lepra como enfermedad, no vi ni rastro de él en ningún lugar de la colonia, ni entre los enfermos ni entre los que no lo estaban. Los mayores horrores de la lepra son los que anidan en las mentes de aquellos que jamás han visto un leproso ni saben absolutamente nada acerca de la enfermedad. En el hotel de Waikiki, una mujer se mostraba admirada de que yo tuviese el valor de hacer una visita a la leprosería. Hablando con ella me di cuenta de que había nacido en Honolulu, había vivido allí toda su vida y jamás había visto a un leproso con sus propios ojos. Esto era más de lo que yo podía decir de mí mismo en los Estados Unidos, donde el aislamiento de los leprosos no se cumple tan a rajatabla y donde he visto muchas veces leprosos en las calles de las grandes ciudades. La lepra es una enfermedad terrible e incurable, pero por lo que he aprendido acerca de esta enfermedad y de su facilidad de contagio, preferiría de largo pasar el resto de mis días en Molokai que en un sanatorio para tuberculosos. En cualquier hospital para pobres de los Estados Unidos, tanto urbano como rural, o en instituciones similares de cualquier otro país, se pueden observar síntomas tan horribles como los que vemos en Molokai, pero su conjunto es infinitamente más terrible. Por este motivo, si me dejasen elegir entre ser desterrado a Molokai o tener que pasar el resto de mis días en el East End de Londres, el East Side de Nueva York o en los Stockyard Yards de Chicago, no dudaría en preferir Molokai. Preferiría vivir un año en Molokai que 5 en cualquiera de esos antros de miseria y degradación humana que he mencionado. En Molokai la gente es feliz. Nunca olvidaré la celebración del 4 de julio que viví allí. A las 6 de la mañana aparecieron los horribles, perfectamente vestidos, montados en los caballos, mulas y asnos de su propiedad y mostrando sus habilidades. Las 2 bandas de música también estaban en plena actividad. Y también estaban las 30 o 40 pau, magníficas amazonas hawaianas vestidas con los antiguos atuendos de montar a caballo, distribuidas en parejas, tríos y grupos. Por la tarde, Charmian y yo estábamos con los jueces para repartir los premios de habilidad a caballo y de atuendo que se otorgaban a las pau. En total habría unos centenares de leprosos que disfrutaban del espectáculo luciendo hermosas guirnaldas de flores en la cabeza, en el cuello y sobre los hombros. Y al mismo tiempo, sobre el ocre de las colinas y cruzando el luminoso verde de los prados, aparecían y desaparecían grupos de hombres y mujeres, alegremente vestidos, sobre caballos al galope, amazonas, jinetes y caballos cubiertos por guirnaldas de flores, cantando, riendo y cabalgando como el viento. Y mientras permanecía observando todo esto desde la tarima de los jueces, me vino a la memoria aquel lazareto de La Habana que visité una vez y en el que unos 200 leprosos se hacinaban prisioneros entre 4 paredes esperando la muerte. No, en este mundo existen unos cuantos miles de lugares bastante peores que Molokai para quedarse a vivir. Por la noche acudimos a uno de los salones de actos de los leprosos, donde, ante una numerosa audiencia, se disputaba un concurso de canto y en la que más tarde habría baile. Yo había visto a los hawaianos que viven en los suburbios de Honolulu y, después de eso,
podía comprender fácilmente que los leprosos que salían de la colonia para someterse a exámenes médicos dijesen casi siempre «¡De vuelta a Molokai!». Una cosa es cierta, el leproso de la colonia vive bastante mejor que el leproso que vive fuera de allí escondiéndose constantemente. Esos leprosos son seres solitarios que viven constantemente aterrorizados por la posibilidad de ser descubiertos y que van pudriéndose lentamente. La acción de la lepra no es constante, penetra en la víctima, la ataca durante algún tiempo y luego puede permanecer inactiva durante un periodo indeterminado. Puede no volver a atacar hasta el cabo de 5, 10 o 40 años y durante ese tiempo el paciente se encuentra perfectamente. Sin embargo, es raro que estos primeros ataques se interrumpan de forma natural. Es necesaria la intervención de un cirujano especializado y este cirujano no podrá llegar hasta los leprosos que permanezcan ocultos. Por ejemplo, uno de los primeros síntomas suele ser una úlcera perforante en la planta del pie. Cuando la úlcera llega al hueso se produce una necrosis. Si el leproso vive oculto, no podrá ser operado y la úlcera continuará su aterradora labor devorando el hueso de la pierna. Y en un tiempo breve pero espantoso, el leproso acabará muriendo de gangrena o cualquier otra terrible complicación. Por otra parte, si ese mismo leproso estuviese en Molokai, el médico le operaría el pie, eliminaría la úlcera, limpiaría el hueso y frenaría totalmente el avance de la enfermedad. Al cabo de un mes, el leproso podría volver a correr, a montar a caballo, a nadar en las rompientes o a trepar por las laderas de los valles en búsqueda de manzanas de montaña. Y como ya hemos dicho anteriormente, esta enfermedad, si se queda en forma latente, quizá no vuelva a atacarle hasta el cabo de 5, 10 o 40 años. Los antiguos horrores de la lepra corresponden a una época anterior a la de la cirugía con antisépticos y antes de que médicos como los doctores Goodhue y Hullman decidiesen ir a vivir en la colonia. El doctor Goodhue fue el primero en instalarse allí y no hay palabras para agradecer la noble tarea que ha venido realizando desde entonces. Yo pasé una mañana en el quirófano con él y, de los 3 hombres que operó, recién llegados, 2 habían venido en el mismo barco que yo. En todos estos casos, la enfermedad solamente había atacado en un punto. Uno tenía una úlcera perforante en el tobillo, bastante avanzada, y el otro padecía una afección similar, también bastante avanzada, bajo un brazo. Ambos pacientes presentaban úlceras en estado avanzado porque habían vivido fuera de la colonia y no habían sido tratados a tiempo. En ambos casos, el doctor Goodhue pudo detener inmediatamente la afección y al cabo de 4 semanas esos 2 hombres se sentirían igual de sanos que antes de contraer la enfermedad. La única diferencia entre ellos y usted o yo es que ellos tienen la enfermedad en estado latente y que en el futuro podría volver a atacarles. La lepra es tan antigua como la historia. Encontramos referencias a esta enfermedad en los manuscritos más antiguos que se conocen, e incluso hoy en día seguimos sin saber mucho más acerca de ella que en aquellas épocas. En la antigüedad solamente se sabía que se trataba de una enfermedad contagiosa y que lo mejor era aislar a los enfermos. La única diferencia entre entonces y hoy en día es que ahora el aislamiento se realiza de forma más estricta y se trata a los enfermos de forma más humanitaria. Pero la lepra en sí continúa siendo horrible y está rodeada por un profundo misterio. Leyendo las citas de médicos y especialistas de todo el mundo se llega a la conclusión de que se trata de una enfermedad desconcertante. Los especialistas en lepra no suelen ponerse nunca de acuerdo, no saben lo suficiente. En el pasado se habían efectuado algunas generalizaciones poco menos que imprudentes, pero ya nadie generaliza. La única generalización en que coinciden los investigadores es que la lepra es poco contagiosa, pero desconocen la forma en que se produce el contagio. Han aislado el bacilo de la lepra, pero siguen sin descubrir la vía que emplea este bacilo para entrar en el organismo de una persona sana. Tampoco se sabe la duración del periodo de incubación. Han intentado contagiar a animales de diversas especies a base de inocularles el bacilo, pero nunca ha habido éxito. Están intentando dar con un suero que les permita combatir la enfermedad, y por el momento no han conseguido dar con nada que la cure. A veces han soplado vientos de esperanza, teorías de todo tipo y curas sorprendentes, pero al final la oscura realidad ha vuelto a apagar la llama de la ilusión.
Un médico insistía en que la lepra estaba causada por el consumo continuado de pescado y demostró su teoría en varios ámbitos, hasta que un médico de los altiplanos de la India se le echó por tierra al preguntarle por qué en su región también había lepra si aquellas gentes jamás comían pescado ni lo habían comido en muchas generaciones. De repente, alguien empieza a tratar a los leprosos con un cierto tipo de bálsamo o medicamento y afirma que sus pacientes se curan, pero al cabo de 5, 10 o 40 años vuelve a manifestarse la enfermedad en ellos. El hecho de que la enfermedad pueda permanecer en estado latente durante largos periodos de tiempo es lo que hace que tantas veces se haya creído dar con la cura definitiva. Pero lo que sí es cierto es que, por el momento, no se conoce ningún caso de curación total y verdadera. La lepra es ligeramente contagiosa, pero ¿hasta qué punto lo es? Un médico austriaco se inoculó el bacilo a sí mismo y a sus ayudantes y no contrajeron la lepra. Pero tampoco pueden extraerse conclusiones precipitadas. Hubo un famoso caso de un asesino hawaiano al que se le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua con la condición de dejarse inocular el Bacillus leprae. Algún tiempo después de la inoculación le aparecieron los primeros síntomas de la enfermedad y murió leproso en Molokai. Pero esto tampoco prueba nada, pues se descubrió que en la época en que fue inoculado muchos miembros de su familia ya padecían la enfermedad y vivían en Molokai. Podría haber contraído la enfermedad de ellos y quizá cuando lo inocularon ya se había contagiado y tenía la lepra en ese misterioso periodo de incubación. Luego está el caso de ese héroe de la iglesia que fue el padre Damien. Llegó a Molokai perfectamente sano y murió leproso. Había muchas teorías acerca de cómo pudo contraer la lepra, pero ninguna pudo ser demostrada. Ni él mismo supo cómo se había contagiado. Pero el caso más sorprendente es el de una mujer que aún hoy en día sigue viviendo en la colonia. Ha tenido 5 maridos leprosos y varios hijos de ellos, y actualmente está tan libre de la enfermedad como el día en que llegó. Por el momento aún no se ha resuelto el misterio de la lepra. Es probable que cuando se llegue a saber más acerca de ella se pueda dar con un tratamiento. Cuando se consiga un suero eficaz para combatirla, su escasa virulencia en el contagio hará que lentamente llegue a erradicarse de la faz de la tierra. La batalla contra la lepra será dura pero breve. Pero, de momento, ¿qué se puede hacer para descubrir la forma de tratarla y obtener ese suero? Hoy en día es un asunto muy serio. Solamente en la India se estima que debe de haber más de 500.000 de leprosos no aislados. Está muy bien que existan las bibliotecas, Carnegie, las universidades Rockefeller y otras instituciones similares, pero ¿se imagina alguien lo que significarían unos cuantos miles de dólares en un lugar como la colonia de Molokai? Los que allí viven son personas con mala suerte, personas que se han convertido en los chivos expiatorios de algunas misteriosas leyes naturales de las que nada sabemos, separados del mundo por sus semejantes que temen contraer esta horrible enfermedad, de la misma forma desconocida en que ellos se contagiaron. No solamente por consideración hacia ellos, sino como previsión para las generaciones futuras, unos pocos miles de dólares podrían impulsar las investigaciones científicas encaminadas a descubrir una cura para la lepra, un suero o algún remedio actualmente inimaginable que podría ayudar a los médicos a exterminar el bacilo de la lepra. Este es el lugar para vuestro dinero, amigos filántropos.